Hola, Dios te bendiga una vez más contigo, el profe Braca. Y bueno, vamos a realizar las 5 preguntitas de matemáticas. Muy bien, entonces vámonos con la pregunta número 1. Ya saben cuál es la recomendación. La recomendación es pausar el video. Miramos la pregunta, lea la pregunta, intente resolverla usted. Resolver la pregunta usted solito y luego mirar la solución aquí en el video. Listo. Vamos a ver entonces qué dice la pregunta número 1. Dada la función definida a trozo, aquí una función definida a trozo, está 4x menos 6, si x es menor o igual que 2, x a la 2 menos 2 y x es mayor que 2. Para evaluar la continuidad de la función se realizan los siguientes pasos. Paso 1, se reemplaza x por 2 en el trozo 4x menos 6. Paso 2, se reemplaza x igual 2 en el trozo x a la 2 menos 2. Paso 3, se reemplazan los resultados de los pasos 1 y 2. ¿Cuál es el resultado de la comparación? Entonces vamos a ver. Paso número 1, se evalúa a x por 4. Se evalúa a x por 4. Entonces aquí esto sería igual a vamos a cambiar la tinta, por favor, aquí un momentico. Ok, listo. Entonces esto sería igual a 4 por 2 menos 6. 4 por 2, 8. 8 menos 6, eso es igual a 2. Listo, da 2 por un lado. Por el otro lado sería, entonces reemplazamos a x también aquí por 2. Quedando de la siguiente manera, 2 a la 2 menos 2. 2 a la 2, 4. Y 4 menos 2, esto es igual a 2. Entonces, al compararlos como son iguales. Por tanto, la opción correcta sería la C. Bien. Entonces, aquí aprovecho de una vez para enseñarte lo siguiente sobre las funciones continuas. Bien, una función es continua si al momento de uno trazar un gráfico, el gráfico, puede hacerlo sin necesidad de levantar el pulso. Ok, entonces vamos a ver el eje X, el eje Y. Vamos a trazar un gráfico. Vamos a trazar un gráfico aquí. Supongamos este. Y vamos a trazar entonces otro gráfico aquí. Supongamos este otro. Este es un gráfico que yo puedo trazarlo sin necesidad de levantar el pulso. Por lo tanto, este gráfico es una función continua. Digamos este otro. Esto es una función continua porque yo puedo trazar el gráfico sin necesidad de levantar el lápiz. Pero a diferencia de pronto, digamos, de esta. Esto es una función discontinua. Aquí está la discontinuidad en este punto. Pero si este puntico está aquí relleno, quiere decir que el gráfico es continuo. Si el puntico está abierto, es discontinuo en el punto. Pero si el puntico es cerrado, quiere decir que es continuo. Bien, además vamos a mirar entonces otra cosita. Vamos a mirar lo siguiente. Vea esto. Supongamos que tenemos esto. Supongamos que tenemos esto entonces aquí. Este es un gráfico discontinuo.
Es discontinuo porque el gráfico no se puede trazar sin levantar el pulso. Hay que levantar el pulso para trazar el gráfico. Siempre que haya una ruptura, el gráfico es discontinuo. Pero hay que ver también si de pronto están preguntando es por algún intervalo. Como por ejemplo, que no vayan a cometer el error de decir de pronto, ¿qué pasa con este gráfico en el intervalo que va de 1 hasta más infinito? Digamos. Entonces usted le va, al momento de usted mirar el gráfico, va a decir que no, eso es discontinuo. No, señor. Desde 1 a más infinito, el gráfico es continuo. De 1 hacia acá. Pero en todo R, si te hablan en general de la función, el gráfico es discontinuo. Bien. Veamos otra cosita entonces, lo de las asíntotas. Vamos a mirar aquí. Si yo tengo una función, digamos esto, f de x igual a 3x más 8 sobre x a la 2 menos 9, donde esta función es discontinua. Esta función es discontinua cuando el denominador sea 0. ¿Y cuando el denominador es 0? El denominador es 0 para x igual 3 y x igual a menos 3. Para estos dos valores, esta función es discontinua. Ya, es discontinua para 3 y 3. ¿Por qué? Porque la división por 0 no está permitido. Ejemplo, 6 entre 2, eso es igual a 3. Porque 3 multiplicado por 2 daría 6. Si usted tiene 8 dividido entre 4, eso es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 por 4 daría 8. Si usted tiene 5 dividido entre 0, necesitas de buscar un número aquí que al momento de multiplicarlo por 0 te da 5. Y usted sabe que cualquier número multiplicado por 0 da 0, o sea que nunca te va a dar 5. Por tanto, la división por 0 no está permitido, no existe. Es muy diferente de yo decir 0 entre 0. ¿Cuánto da 0 entre 0? Yo puedo decir que da 1, porque 1 por 0 daría 0. Ah, profe, pero es que yo puedo decir que da 15. 15 por 0 daría 0. Ah, pero yo puedo decir que da 150. 150 por 0 daría 0. O sea que por eso 0 entre 0 es indeterminado. Bien, vamos a borrar aquí entonces esto. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar aquí. Entonces vamos a ver aquí, si yo digo x al cuadrado menos 4, ¿dónde esta función es discontinua? Es discontinua en x igual 2 y x igual menos 2. Ok, la prueba ICFE coloca esta pregunta y coloca la opción A. Dice que es x igual 2. La opción B, esa. La opción C, x igual 4. Y otra opción de, digamos, ahí cualquiera. Bien, te están colocando esta opción de primero. Te están colocando solamente x igual 2. Y ojo, que también es discontinua en x igual menos 2. Entonces, pendiente, muchachos, pendiente a esta pregunta que por lo general siempre la coloca. Bien, entonces vámonos con la siguiente pregunta. Muy bien, vámonos con la siguiente pregunta. Sabe que no tanto es resolver la pregunta, sino pues enseñarles algunas cositas, algunas técnicas, que si usted se encuentra otra pregunta parecida, usted sea capaz de abordar la pregunta. Bien. Bueno, vamos por aquí entonces para la pregunta número 2. Pregunta número 2 dice, ya sabe la dinámica es, pausa el video y intente resolver la pregunta. Dice, el ortocentro se define como el lugar geométrico en el cual se cruzan las tres alturas de un triángulo. En la figura se han dibujado las alturas de un triángulo MOP. Ahí está el triángulo. ¿En cuál punto se ubica
el ortocentro del triángulo. Entonces, miren lo que yo le hice por aquí. Yo le hice lo siguiente. Bueno, supongamos que este triángulo es A. Supongamos que este triángulo es A, B y C. ¿Cuál es la altura de este triángulo? La altura de este triángulo es A. Pero resulta que aquí tienes el mismo triángulo. Entonces este sería A, este sería B y este sería C. ¿Cuál es la altura de este triángulo? La altura de este triángulo es B. De esta que está aquí, ¿verdad? Porque esto es un ángulo recto. 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 Entonces aquí sería A, B y C. Y aquí la altura del triángulo sería esta. ¿Ya? Es decir, esta es una altura, esta es otra altura y esta es otra altura. Por tanto, la opción correcta sería, entonces dice que en el punto donde se encuentran las tres alturas, eso es lo que se llama ortocentro. Donde se encuentran las tres alturas. Esta es una, esta es otra y esta es otra. Por tanto, el punto donde se encuentran sería este. Estaríamos hablando entonces que es en el punto O. Por tanto, la opción correcta es esta. Porque si lo vemos aquí, vean, aquí está los tres, este y este, tienen altura A, altura B, y aquí sería, este sería la altura, esta, y entonces sería, este sería una, este sería otra, y el punto de encuentro sería este. Así de sencillo. Miren la pregunta bien, les recomiendo que estudie esto, lo que es ortocentro, incentro, circuncentro, partes de geometría. Muy pocos lo preguntan en la prueba, pero no está de más también tener un poco de conocimiento. Bien, continuamos entonces con la pregunta número 3. Recuerden lo que les dije, siempre tengo que estar pendiente en qué me están preguntando. Porque si yo tengo claridad al momento de lo que me están preguntando, voy a tener claridad para responder. Pregunta número 3 dice: en la producción de flores bajo invierno se utilizan 3 diferentes insumos aplicados a 4 especies. La persona encargada de cultivo evaluó un indicador del crecimiento de la planta bajo los efectos de cada uno de los insumos. Aquí está la tabla. Con la información presentada, ¿cuál de los siguientes datos es posible obtener? Entonces yo me vengo aquí a la pregunta. Dice, con la información presentada, ¿cuál de los siguientes datos es posible obtener? Entonces yo tengo que tener primero claridad qué significa este 5, qué significa este 18 y qué significa este 20. Dice, la persona encargada del cultivo evaluó un indicador de qué? Del crecimiento de la planta bajo el efecto. O sea, estamos hablando del crecimiento de las plantas. Esto es un indicador de crecimiento, es 5, no sabemos si es centímetros, si es metros, no sabemos, pero es un indicador de crecimiento. Entonces, teniendo claridad en lo que me está dando, la información que me está dando la tabla, vamos a venir entonces acá en las opciones. Dice, la A dice, el indicador de crecimiento promedio del insumo 1 en todo el cultivo. Sí, lo puedo obtener. Sí, lo puedo obtener. Del insumo 1 en todo el cultivo sería sumar todo esto. Sumar 5 más 2 más 6 más 9 y dividir eso porque me está preguntando entre 4. Me está diciendo si lo puedo obtener. La cantidad total de insumos que deben comprarse semanalmente. No, esto no me está hablando de cantidad. Esto, la tabla me está hablando es del crecimiento, no de cantidad. La producción total semanal de la especie 3 alimentada con el insumo 1 no tiene nada que ver de alimentación, de nada de eso. La cantidad del insumo 2 que se debe aplicar a la especie 3, no.
No, porque esto no es cantidad. No, esto es el indicador de crecimiento. Por tanto, la opción correcta sería ¿quién? La A. Recomendación, muchachos. Recomendación, chicos. Entender bien la pregunta. ¿Qué quiere decir este numerito? Si usted entiende qué quiere decir este numerito, ganó. Listo. Bueno, entonces vámonos para la pregunta número 4. Pregunta número 4 dice: el Triángulo de las Bermudas está formado entre Miami, Bermuda y San Juan de Puerto Rico, con las distancias mostradas en la figura. Aquí me dan la figura. Si una milla son 1.6 kilómetros, ¿cuál es la distancia en kilómetros que separa Miami de Bermuda en el triángulo? Una milla son 1.6 kilómetros, entonces me están hablando entre Miami y Bermuda acá. Ok, entonces estaríamos hablando de hacer una multiplicación de 1035 millas por una milla que tiene 1.6 kilómetros. ¿Ya? Entonces aquí milla con milla se cancela y sería entonces 1000 por 1.6. Supongamos que sea 1000. 1000 por 1.6, 1000 por 1.6 daría 1600 aproximadamente. 1600 kilómetros. Aquí entonces no tengo necesidad de hacer la multiplicación exacta, porque esto me da 625, no. 546, no. 1000, no. 1000 y una mítica, no. Porque aquí lo que hicieron fue sumarle esto, los 3 puntos, el 1.6. O sea, es erróneo hacer esto. Cogen 1000 de 1035 y sumarle 1.6. Sería 66301. Sería erróneo, sería un horror hacer esto. Sería un horror hacer esto. ¿Ya? Porque entonces aquí esto está que en millas y esto está en kilómetros. Entonces usted no puede. Lo primero que usted debe hacer es comparar. Para poder sumar, comparar primero, ¿no? Que tengan las mismas unidades. Bien, entonces sería la multiplicación de esto. Esto daría 1600 y algo. Entonces sería la opción D. No hay necesidad de hacer eso. Por descarte, usted inmediatamente aquí es más fácil identificar en esta pregunta los distractores que la opción correcta. Entonces nos quedamos con esto. Bien, la que sigue. Quinta y última pregunta. Dice: la alcaldía de un municipio realizó un concierto en el parque principal. Debido a la lluvia, el 50% de los asistentes se retiró. Después de una hora, el 30% del total de asistentes después de 2 horas. Y los 100 asistentes restantes se quedaron hasta que finalizó el evento. ¿Cuántos asistentes había al comenzar el concierto? Ok. Entonces estamos hablando que el 50% se fue en una hora. El 30% se fue después de 2 horas. Eso es lo que dice aquí. El 50%, aquí está. Entonces quedando un 20%. Quedó el 20% y ese 20% equivale a 100 personas. 100 personas. Ok, si el 20% son 100 personas, entonces tengo dos formas de hacerlo. Forma 1, entonces el 10% sería la mitad y la mitad sería 50 personas. Entonces, si el 10% es 50, el 100% sería agregándole un 0. O sea que estaríamos hablando de 500 personas. O la otra, ¿cuál sería? Multiplicar por 5, ¿no?
Porque si tengo aquí 2, el 20% y lo multiplico por 5, obtengo el 100%. Y si multiplico a 100 por 5, obtengo 500. Entonces, usted verá cómo lo hace. Cualquiera de las dos formas está bien. Y la opción correcta aquí sería esta. Bien, Dios le bendiga, le guarde y le proteja. Bueno, profe, ¿cómo sabe usted? No, bueno, en mi canal hay un ejercicio, un video donde explico todo esto de los porcentajes. Quizás haga otro, pero es bueno que lo busquen de porcentaje. Donde dice que para calcular el 10% de un número, usted lo que debe hacer es quitar el último cero. Como por ejemplo, el 10% de 160, usted inmediatamente dice que eso es 16. Si le piden el 10% de 1.400.000, entonces usted le quita un cero y quedaría 140.000. Y así sucesivamente. Entonces, si usted no quiere calcular el 10%, sino el 5%, el 5% de 160, digamos, usted lo que tiene es que calcular el 10, que es 16, y la mitad de 16 sería 8. Igual aquí, si te piden el 5% de 1.400.000, calculas el 10% y la mitad de 140 sería 70. Ahora, si te piden el 15%, sería la suma de los dos, o sea, sería 24. Y aquí también sería 210. ¿Esto sería qué? El 15%, que es la suma de los dos. Y este sería también el 15%. Ok, bueno, bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Y no se te olvide suscribirte al canal y compartir con otros amigos. Bendiciones de lo alto. Dios te guarde, te bendiga y te dé mucha sabiduría.